viendo porque van a encontrar ciertos elementos dentro de esas estrategias planteadas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, que lo sabemos todo de antemano, es la necesidad de partir de un diagnóstico que antier en las exposiciones se fue muy claro, digamos, la necesidad de conocer ante el grupo al que me estoy enfrentando y cuáles son sus necesidades. Dentro de mi experiencia para lo que es el primer año, yo trabajé 4 años con un proyecto de articulación, y las escuelas que lo permitan, porque yo sé que todas no lo permiten, fue el de ir a la aula de preescolar con anticipación y ojalá verlos trabajar a ellos dentro de sus clases y con sus maestras para saber cuáles son las habilidades que tienen, cuáles son los gustos, cuáles son los intereses, cuáles son las expectativas que tienen de ese primer año, y partir de ahí, digamos, para plantear ese importante primer día, que es como el que marca, digamos, ese primer año. Y además todo lo que es sociocultural, el contexto y todas estas cuestiones que sabemos que tenemos que considerar para poder desarrollar nuestra labor educativa. Dentro de las expectativas que recuerdo que tienen esos chiquitos, en 4 grupos que trabajé en este proyecto, es que quieren llegar a la escuela a escribir, y ellos quieren el primer día irse escribiendo, y nosotros generalmente pintamos o hacemos otras cosas porque nosotros decimos, ¿cómo nos vamos a poner a escribir? Dentro de este proceso que desarrollé a la par de Roma, aprendí que un garabato es una escritura, que un dibujo es una escritura y que son formas de expresión. Entonces, recuerdo el año pasado que hice un banderín con las maestras de preescolar, porque yo me voy a preescolar y hago materiales con ellos en los talleres de papás y todo. Aprendí un montón de cosas que yo antes no hacía, porque digamos la formación de nosotros en primero y segundo ciclo es como muy diferente, y yo vi que ellas no se acostaban tarde ni nada de esto, y yo decía, bueno, mapache, el otro día con todas las cositas, pues yo reportaba todo y hacía todo yo porque yo creía que tenía que hacerlo yo, y ellas hacen todos estos materiales con sus mamás. Entonces también es muy significativo para el niño, porque mami me recortó, papi me recortó, mi abuelita me recortó y todas estas cuestiones. Y recuerdo que hicimos un banderín, y entonces ellos les pregunté qué quieren hacer, escribir, gritaban casi todos, ¿verdad? Y les puse el banderín, ahora sí, escriban un mensaje a mamita de cómo se sienten hoy, a papito, a quien quieran. Entonces me quedaban viendo así, ¿verdad? Como neutros, y no sabemos escribir, pero era como, hasta que se pusieron, ¿verdad? Y yo me quedaba viendo, pero ustedes saben escribir, ¿no? Es que no sabemos leer. Había 1 o 2 que sí sabían ya escribir, ¿verdad? Y esos no habían terminado de decir uno cuando ya habían terminado el mensaje. Entonces los invité a que escribieran a su manera, y empezaron aquellas bolas, palos, dibujos, pero fue como claro, en la primera bolilla se me quedaban viendo como diciendo, usted no va a entender. Y me decía, qué lindo y qué bonito, yo empecé a hablarles todo esto y empezaron a escribir, y luego al terminar el ejercicio, que tampoco fue, que a veces uno espera que duren toda la mañana y son rapidísimos ahora, antes duraba uno toda una mañana en algo, y cuando usted ya terminó la actividad y usted se queda parado, y ¿ahora qué hago? Les pedí que me tradujeran lo que habían escrito, porque ese era su idioma y la que no entendía era yo. El que sabía escribir y leer eran ellos y yo no. Entonces, debajo del banderín escribí lo que ellos querían expresarle a su mamá, y casi todos, pero casi todos lo que escribieron es, me siento muy feliz. Y yo siento que eso es pues algo que tenemos que yo creo que lo hacemos, pero no, a veces no nos damos cuenta del efecto que causamos en ellos. El diagnóstico, a partir del diagnóstico, considerar el formato de la plantilla incluido en el circular de planeamiento, que esto es administrativo y se va a abordar después, y en la primera casilla es el mismo formato al que estamos acostumbrados a trabajar, solo que vamos a variar la primera casilla y vamos a poner ahí el contenido curricular procedimental en lugar del objetivo que usábamos antes. Y es el cambio que va a tener esta plantilla para nosotros en español. Luego están las estrategias de mediación, las estrategias de evaluación y el cronograma. Es el mismo, exactamente el mismo que estamos trabajando, el que están trabajando en este momento en el año. Es igual. Lo único que varía ahí es la primera
columna, que ahí lo que vamos a trasladar es el contenido curricular procedimental. Pero como no es el conceptual. Ok, me voy a devolver. Esta plantilla es la misma que estamos usando para el plan trimestral, es la misma de la circular de planeamiento, es exactamente igual. Pero para español, por el tipo de formato que tiene, por ser contenidos curriculares, la primera columna va a cambiar lo que decía eran objetivos. Lo que vamos a poner aquí es el contenido curricular procedimental, porque español, este nuevo programa, no tiene objetivos, tiene contenidos curriculares. Pero ahí son 3 columnas. No, este es el formato de planeamiento trimestral que usted tiene que estar usando según la directriz de planeamiento. O sea, ubíquese en el aula, no en el programa. ¿Me entiende? Es lo que estamos haciendo actualmente con nuestro plan trimestral. Este es nuestro plan trimestral. ¿Me entendieron? Eso es lo que hay que poner en el planeamiento. Sí, ok. Lo que pasa es que esos son anuales, los contenidos son anuales. Bueno, usted va a trabajar. entonces, la primera columna es la que nos va a variar, que me imagino que varía en matemática también con las habilidades y toda esta cuestión, es lo que están haciendo con esos programas. Me voy a devolver, es que los veo que están... Quiero que se ubiquen en la directriz de planeamiento del plan trimestral que nosotros estamos, que nos está rigiendo en este momento. Esta es la plantilla de la directriz de planeamiento que los está rigiendo. Es que yo no los he llevado ahí todavía. Es que están en antología. Esto está en la página 24, pero todavía no se vayan a la antología, mejor, porque van a tener un conflicto con la primera parte de la presentación, pero esto lo tienen ustedes en la antología. Entonces, nos estamos ubicando que esta es la plantilla de planeamiento, que lo que voy a variar nada más el nombre, ahorita estoy variando solamente un nombre, no estoy haciendo nada más, que es el de contenido curricular procedimental. Luego, lo hicimos ayer, tienen que tener muy claro el enfoque comunicativo de lengua para plantear las estrategias, porque no voy a planear, no voy a proponer estrategias como lo estoy haciendo actualmente. Mi visión de trabajo va a cambiar completamente de acuerdo al enfoque propuesto en el programa. Conocimos ayer las orientaciones metodológicas de cada unidad, la de los 2 primeros años y la de la unidad que vayan a trabajar. Luego, conocer y comprender los propósitos y los aprendizajes individuales y colectivos, tienen que saberlos, o sea, tienen que saber qué se persigue con la unidad, porque eso tiene que ir reflejado en la estrategia que yo voy a proponer. Y comprender los siguientes aspectos en relación con las unidades de primer ciclo. Y aquí voy a ir despacito para que me vayan entendiendo. Vuelvo a repetir, esto lo tienen estos pasos los tienen explicados en la antología, en la página 24. Lo primero que tenemos que considerar es que en el primer año se inicia con la primera unidad de lectoescritura. Van a tener, lo primero que se van a encontrar es la de expresión oral, pero voy a iniciar con la primera unidad de lectoescritura, que se llama la conciencia fonológica, fuente de inspiración para leer y escribir. La unidad de comprensión y expresión oral se desarrolla de manera transversal a esas 3 unidades que siguen, que son la primera unidad de lectoescritura, la de articulación y la segunda unidad de lectoescritura. Yo les voy a explicar cuándo tienen que transversar, así que la misma unidad de lectoescritura les va a decir cuándo van a transversar. Luego, los y las docentes que van a impartir segundo año en el año 2014, solo estas y solo por el otro año,
van a iniciar con la unidad de articulación, que les va a servir como base para pasar a la segunda unidad de lectoescritura, considerando de que no pudieron desarrollar la primera porque no estaba el programa vigente. Y esta unidad se llama Viaje Sonoro a las Letras. Y los docentes de tercer año inician la unidad planteada para ese nivel tal y como está propuesta. Son cosas que tenemos que haber considerado. Que se llama la llave del éxito: escribo, leo, escucho y comunico mis pensamientos. Ok, ¿cómo empiezo yo esta cuestión de planeamiento? Yo les pedí que se ubicaran en la página 103 del programa. Vuelvo a explicarles, la dinámica que yo les voy a hacer es una propuesta, pero así fue como se crearon las estrategias del programa, entonces para que las vayan entendiendo. En la página 103, esta es la primera unidad de lectoescritura. Entonces, me ubico en el año entrante, en más o menos febrero, que ya yo he desarrollado el primer contenido conceptual, procedimental y actitudinal, que se refiere al inicio de lecciones, y que estoy considerando el segundo contenido, que es la producción de texto, que ustedes pueden ver ahí, práctica de lectura apreciativa, relación entre el texto leído o escuchado y el contenido. O sea, esos dos contenidos, el primero, digamos, que ya empezamos las clases, y el segundo es diario, o sea, es algo que tengo que tener constante en mi aula. Entonces, digamos que ya empezamos en el contenido 3. Ubíquense en el contenido 3, conciencia fonológica. Contenido 3, conciencia fonológica. En la página 103. Este es el primer contenido. Estos tres contenidos, el procedimental, el conceptual y el actitudinal, es el primero que les voy a desarrollar. Y ¿qué es este? Ahí lo tienen, conciencia fonológica, y ahí tienen los contenidos conceptuales que quiero desarrollar. El contenido procedimental, que lo que persigo es interpretación de sonidos e imágenes provenientes de diversas fuentes y entornos sonoros y visuales. Y el conductual, el actitudinal, que es la valoración crítica y reflexiva del entorno sonoro, visual y auditivo en la comunicación, y el disfrute de la audición y expresión oral de los fonemas. Primero que nada, tienen que tener claro que no los puedo separar, o sea, que no voy a tomar uno ni otro, sino que los tres en conjunto. O sea, los tres son la visión para poder lograr lo que se persigue con esos contenidos curriculares. Entonces, seleccionamos el contenido con el que vamos a trabajar. Luego, una vez seleccionados los contenidos curriculares, se va a trasladar el contenido procedimental que tienen ahí tal y como está escrito. Digamos, en los contenidos procedimentales, actitudinales y los conceptuales, actitudinales y procedimentales no se cambian. O sea, es eso que trasladamos, es aquello que trasladamos el objetivo tal y como estaba y el valor tal y como estaba. Esto es como de traslado. Ok, lo vamos a trasladar a la primera columna de la plantilla. ¿Lo ven? Interpretación de sonidos e imágenes provenientes de diversas fuentes y entornos sonoros visuales. Nada más lo copié igual. Ok. Por costumbre en nuestro circuito, por cuestiones administrativas, cuando nos revisan el planeamiento y por orden de nosotras para ir controlando cuáles contenidos estamos trabajando, normalmente ponemos el número de contenido entre paréntesis. Entonces ahí lo van a ver, ahí lo tienen, que es el 3.1 de la unidad de lectoescritura. Vamos a emplear ese mismo contenido procedimental para ponerle un título a la estrategia de mediación, y esto se hizo por sugerencia de don Leonardo, para darle como un orden y un título a cada unidad que se fue desarrollando. Entonces se puede tomar el contenido procedimental igual o parte del mismo como un título a las estrategias de mediación.
que eso lo van a encontrar en el programa. Por eso el programa tiene títulos. Cuando empieza cada estrategia de mediación tiene títulos. Luego van a escribir el título de la unidad, de dónde tomé el contenido, y ahorita más adelante les explico por qué es importante poner ese título. En este caso, ese contenido procedimental lo tomé de la primera unidad de lectoescritura, ¿verdad? Entonces yo hice la referencia a esa unidad. Entonces hasta ahí tengo 3 pasos básicos. Tomé el procedimental, lo puse en la columna correspondiente, tomé ese mismo procedimental como título, pero puedo tomar una parte, pude haber puesto interpretación de sonidos e imágenes, siempre haciendo referencia, digamos, a lo que se va a desarrollar dentro de las estrategias, y le puse un número para identificar por cuestiones administrativas el número de contenido que estoy usando. Ok, luego de hacer esto, vamos. No puedo, ven que no hay una casita para los conceptuales, pero no los puedo dejar de lado, solo que lo que tengo que tomar en cuenta para desarrollar las estrategias. Entonces, de esa primera unidad, o sea, de ese contenido, voy a seleccionar los conceptuales con los que voy a trabajar. Digamos, de todos los que me proponen, yo subrayé esos y destaqué esos para que vean un poquito cómo se desarrollaron en las estrategias. Yo quiero trabajar con viñetas, con sonidos de su entorno, relación de fonema con imagen. Entonces selecciono los contenidos conceptuales y los tengo claros. Luego de seleccionar esos contenidos conceptuales, voy a desarrollar las estrategias de mediación. Y por lo que pude ver ayer, todos estamos acostumbrados, o nuestra formación, plantear estrategias de inicio, desarrollo y cierre, o sea, es nuestro diario, ¿verdad? Y así está planteado el programa, con estrategias de inicio, de desarrollo y de cierre. Y además, estas estrategias van a responder, otra vez, vuelvo a referirme a esto, tienen que responder al enfoque comunicativo funcional de lengua, al enfoque del programa. Hasta ahí vamos bien. Y el docente va a iniciar el método de lectoescritura cuando lo tenga bien, cuando sienta que puede iniciarlo. Eso es importante tenerlo en cuenta. No va separado, digamos, vamos desarrollando conciencia fonológica y de acuerdo a nuestra experiencia podemos empezar a desarrollar el método de lectoescritura que queramos desarrollar paralelo. No vamos a desarrollar solo conciencia fonológica y nos vamos a esperar al segundo año para empezar el método de lectoescritura, sino que nuestra madurez profesional nos va a ir llevando a cuándo empezar a desarrollar esos métodos. No se hablan de métodos, ustedes proponen el método que ustedes que tengan a bien desarrollar. La conciencia fonológica, vuelvo a repetir, no es un método de lectoescritura. Son ejercicios para estudiar. Ok, eso es lo que tenemos hasta ahora. Ya seleccioné los contenidos, les dije que las viñetas, los sonidos del entorno y no me acuerdo, la representación, creo que de fonemas. Entonces empiezo a plantear las actividades iniciales. No se las voy a leer, sino que vean que planteé una actividad inicial para los sonidos del entorno, que aquí es más que todo lo que se planteó fue que ellos empezaran a descubrir en su paso de la escuela a la casa y de la casa a la escuela